Buenas tardes, compañeros. Mi nombre es Luis Arturo Alcántar Mateos y hoy hablaremos sobre la investigación enfocada a riesgos de ciberseguridad en el área médica y medidas de defensa, el cual es un tema bastante interesante por dos razones. La primera es porque nos encontramos en una emergencia mundial donde cada uno de los centros médicos han intensificado sus actividades para poder salvaguardar el bienestar de la población. Y la otra es porque este es un tema que ha ido en aumento debido a los constantes ataques que se han suscitado a lo largo del mundo. Con el paso del tiempo, los avances tecnológicos han sido parte de nuestras vidas, cada vez de manera más significativa. Por ende, se busca adaptar aspectos de la vida cotidiana a la posibilidad de poder incluir innovaciones que faciliten nuestras actividades diarias e inclusive que las realicen por nosotros. Entre estas actividades se encuentran las actividades de la salud. Entre este constante incremento de los avances tecnológicos enfocados a la salud, se encuentran los dispositivos para la atención médica de pacientes, sistemas robóticos que enfocados a cirugías o rehabilitación de los mismos, o bien nuevas medidas para el control de información generada día con día por los hospitales. Algunos ejemplos es la posible incorporación de prótesis biónicas para los pacientes con ausencias de extremidades o inclusive el uso de marcapasos conectados a internet para poder realizar un monitoreo en tiempo real de la actividad cardíaca de quien lo posee, obviamente con sus determinadas complicaciones. Y en otro aspecto, para el almacenamiento y administración de los datos que se generan por los hospitales, se pueden incorporar grandes servidores para poder administrar esos volúmenes de datos de manera más óptima y segura. Estos avances en hospitales públicos, en hospitales privados, porque es un fenómeno que afecta a todos, está estrechamente ligado a la bioética, la cual es una rama de la ética que estudia la conexión entre la tecnología, los avances que ésta tiene día con día y su conexión con el ser humano, cómo el ser humano acude a la tecnología de manera ética para poder satisfacerse a sí mismo. Es decir, el ser humano se satisface a sí mismo mediante avances y dispositivos tecnológicos, pero ¿esto qué implica? Implica obviamente una complicación. ¿Por qué? Supongamos el ejemplo, si tenemos una casa que está totalmente conectada, una casa inteligente, muchos dirán, es que es lo de hoy, es el avance tecnológico, sí, pero también consideremos que todo lo que está conectado a Internet puede ser visto por cualquier persona y no se encuentra totalmente seguro por más que se garantice. Porque mientras se está implementando un sistema se puede encontrar o determinar una vulnerabilidad. Y una vulnerabilidad es considerado más que algo que permite a los atacantes acceder por voluntad propia, que fue creado por voluntad propia, es más un error de diseño que si es encontrado puede generar diversas complicaciones en el funcionamiento del sistema y esto ha ocurrido muchas veces. En el caso del área médica es un tema que no es desconocido, porque han existido diversas formas en las que se presentan ataques cibernéticos. Esto inclusive ya provocó una muerte de una mujer en Alemania, dado que se atacó a un hospital, se le secuestraron sus datos, no pudo atender a la señora, esta durante el tiempo de traslado a otro centro médico fallece lamentablemente. Entonces ya es una muerte provocada por un ataque cibernético, aunque fue de forma indirecta. Entonces existe la posibilidad de que puedan ocurrir posteriormente y con mayor facilidad estos ataques, estando ya ligados estrechamente a la salud de los pacientes. Es decir, que ya no se ataque al centro médico, sino que se ataque directamente al paciente. ¿Cómo? Mediante las prótesis o mediante los dispositivos anteriormente mencionados, no solamente por parte del secuestro de los datos o de la imposibilitación del acceso del hospital hacia la información del paciente y poder brindarle un servicio óptimo. Entonces, ¿qué ocurre en este tipo de casos? Ya se han presentado casos en el que hay dispositivos infectados por virus o malware o software malicioso. Pero el más común de estos ataques a hospitales es el denominado ransomware, el cual consiste en el secuestro de los datos tal cual lo dice la palabra. O sea, el ransomware consiste en que los datos que son resguardados por los hospitales y que generan estos día con día son secuestrados, se les imposibilita el acceso y se contiene información de pacientes, registros médicos, recetas, tratamientos, etcétera, e inclusive información del personal médico, información privada de cada uno de los que asisten a ese hospital, ya sea direcciones, información bancaria, etcétera.
y esta información es liberada a cambio de un pago para el atacante. Es un secuestro prácticamente. ¿Y qué pasa ante esto? ¿Cómo es la visión del mundo ante esto? La Interpol se ha pronunciado ante esto y dijo que ante la emergencia sanitaria del 2020 que se vivió el año pasado, diversas organizaciones a nivel mundial se han tratado de unir para tratar de darles más protección a los hospitales. ¿Por qué? Porque se entiende la razón, se entiende que están utilizando programas para tomar digitalmente como rehenes hospitales y servicios médicos. Se les impide el acceso y esto es a beneficio propio de los mismos atacantes. Entonces, ante esto se busca exponer cuáles son los potenciales riesgos de la inclusión progresiva de los adelantos tecnológicos en el área médica para la atención de la salud y concluir si esto expone más a una posibilidad de que los ciberataques atenten más contra la salud de los pacientes o que los mismos avances tecnológicos permitan al paciente sentirse más seguro con su salud. También se buscó obtener potenciales causas de estos ataques enfocados al robo o secuestro de datos, donde entre estas causas se puede encontrar la falta de capacitación y o desconocimiento de los operadores de los centros médicos y su desconocimiento sobre medidas de ciberseguridad para evitar entrada de estos atacantes para que accedan a información importante, puesto que no solo se almacena información médica, como ya se mencionó, sino también información privada de los pacientes o inclusive del mismo hospital, entre ese tipo de información. Entonces, los objetivos presentados son responder las preguntas. Los ataques cibernéticos tienden a ser provocados por negligencia del personal y el personal es conocedor de estos potenciales riesgos que existen en el manejo de los datos, por lo cual la hipótesis es plantear si el número de problemas de ciberseguridad como ataques, hackeos, índices de ransomware a nivel mundial son en su mayoría provocados por los mismos miembros del personal médico. Es decir, corroborar si existe una relación entre estas dos variables. A menor capacitación del personal médico dentro de los sectores de la salud sobre el manejo de nuevas tecnologías, mayor es el riesgo de sufrir ataques cibernéticos, indicando que existe alguna relación entre la falta de capacitación del personal y los constantes ataques que se han suscitado a lo largo de los años. Ok, la metodología implementada para esta investigación se ideó a partir de que existen diversos comunicados donde la Interpol ha alertado sobre la existencia de un crecimiento significativo de los ataques cibernéticos hacia hospitales en distintas partes del mundo y que esto se agrava cuando se considera que estos hospitales combaten de primera línea con problemas de salud de carácter mundial y que estos mismos ataques provocan que se imposibilite el acceso a archivos y que sistemas fundamentales para la atención de los pacientes sean inhabilitados. Además de que en Estados Unidos el FBI ha publicado una alerta para informar las consecuencias del incremento de engaños dirigidos a organizaciones de la salud y entidades gubernamentales. Por lo cual, si se pretende analizar qué es lo que provoca estos ataques, nos basamos en 3 diferentes actividades, los cuales son la observación, la aplicación de una encuesta para conocer el nivel de conocimiento que tienen los diversos estudiantes de licenciatura del área médica sobre los datos, el manejo de los datos y el acceso a la información que deben de tener estos, además de recopilar información sobre casos o posibles casos recientes donde se hayan visto afectados o cuyas consecuencias han sido catastróficas. Ok, en base a la recopilación de información se realizaron observaciones sobre un centro médico local perteneciente a una institución de salud pública del Seguro Popular, enfocados a cómo se mantiene resguardada la información de los pacientes que asisten día con día a este establecimiento. O sea, cómo es que se lleva el protocolo de registro o actualización de la información, considerando que estas unidades reciben cientos y cientos de personas al día con diversas necesidades, además de que tienen que tener un control de medicamentos y expedientes de estos pacientes afiliados. Además, permitió conocer el grado de exposición en el cual se encuentran los centros de atención médica pertenecientes a dicha institución y si sus métodos de protección de datos resultan ser eficientes o se encuentran deficientes y expuestos a ataques cibernéticos. Además, permitió obtener una proyección del ambiente en el cual se ejercen las actividades médicas día con día y que la información es actualizada en tiempo real en base a la afluencia de gente que asiste a ese establecimiento. Esto que nos permitió como tal poder observar y entender cómo es que se maneja día con día un establecimiento médico. Y si en este caso se presentaron casos, se presentaron razones por la cual hay que desconfiar del mismo personal médico por la protección de nuestros datos. A su vez también se realizó
una encuesta la cual surge ante el cuestionamiento sobre si los ataques cibernéticos surgen por parte de negligencia médica. ¿En qué consiste esta encuesta? Esta encuesta consiste en 3 preguntas, las cuales son: durante tus estudios, ¿eres capacitada o capacitado para poder utilizar nuevas tecnologías médicas? La otra es: ¿eres capacitada o capacitado para poder manejar información delicada y personal de los pacientes que son atendidos en un hospital? Y la tercera es que si se considera relevante conocer el valor de esta información para un centro médico. Esto permitiría inferir si la falta de conocimiento sobre la importancia de los datos está presente desde la preparación del personal médico, o bien esto se genera por la imposibilidad de este personal para tener control sobre esta información. La población encuestada o en cuestión fueron estudiantes que forman parte de las licenciaturas de Medicina, Odontología y Enfermería de la UNAM, siendo esta una muestra de estudio para un análisis definido en los conocimientos que estos reciben durante su preparación, o bien si en su área de trabajo, en caso de que estos ya ejerzan, sea un sitio donde, o en algún sitio donde estos continúen su preparación, saber en dónde estos son preparados y si en alguno de estos centros donde estos ejercen o ya estudian o inclusive llegan a ser residentes, son preparados para poder manejar estas tecnologías. También nos permite obtener resultados concretos y obtener una estadística comparativa entre si se tiene conocimiento de esta información o no se tiene conocimiento de esta información. Poder crear esta comparativa, ¿qué nos va a permitir? Nos permitiría entender si se le toma importancia o no al grado de, bueno, durante la preparación del personal médico. Además, al ser la tercera pregunta, al ser un poco abierta, se puede analizar cuáles son los criterios que pueden impulsar al personal médico a informarse sobre el correcto uso de la información y asumir la necesaria capacitación para esa tarea. Y por otra parte, y para un estudio más general, se analizaron diferentes casos conocidos donde se vio interrumpida la ciberseguridad de un centro médico, así como las causas y medidas en las cuales se resolvió el problema, incluso si este no tuvo solución. Ya que las razones del ataque son diversas, también se analizó cuál era el objetivo en común de los piratas informáticos. Esto en un periodo no mayor a 5 años para entender que este es un problema que es reciente. Y a partir de estos datos se pretendió analizar la fecha del ataque, ubicación, tipo de ataque y cómo es que se accedió o cómo es que se vulneró el sistema de seguridad del hospital. Ok, ¿cómo se analizaron los datos? Una vez que se tuvo información, se llegó a concluir que efectivamente los ataques cibernéticos son provocados meramente por la negligencia y desconocimiento del personal, pero a su vez por la falta de actualización de los sistemas que rigen a los hospitales hoy en día. Si analizamos las respuestas de las encuestas, se puede notar que, aunque los estudiantes de las licenciaturas tienen confidencialidad respecto a los datos de los pacientes atendidos, desconocen las consecuencias de que externos tengan acceso a esta información. Como se puede observar, en cada una de las preguntas realizadas se obtuvieron resultados demasiado contrastantes. En la primera pregunta, por ejemplo, el 76% de la población de muestra indicó que no están capacitados durante sus estudios para utilizar las nuevas tecnologías médicas, siendo que esta ya es una gran problemática, ya que presenta desconocimiento sobre la vanguardia y la innovación dentro del área, mientras que el otro 24% restante indica que a pesar de estar capacitado para hacer uso de esta nueva tecnología, no están capacitados para la protección de esta ante amenazas cibernéticas. En la pregunta 2, se obtuvo que el 14% de la muestra se encuentra capacitada para el manejo de la información delicada del paciente, siendo que el otro 86% tiene noción sobre ética profesional y estándares de confidencialidad que son vitales y muy importantes para laborar en el área médica. El no revelar información privada sobre el paciente, más desconocen eso. ¿Qué pasaría si eso ocurre? Y no siguen un protocolo, es más por ética del mismo doctor o del mismo personal médico el no divulgar esta información, más no tienen un regimiento que seguir, un instructivo, unas reglas para cómo no divulgar esta información o cómo evitar que esta información llegue a manos de externos. Y finalmente, en las respuestas de la tercera pregunta se indica que el 82% de la muestra considera relevante el valor de la información de los pacientes para un centro médico, puesto que es un preámbulo de todos los pacientes que son atendidos y el control de su estado sería vital para poder mantenerlos con vida y darles la atención requerida. Ok, en el caso de estudio observado, en cómo es que se realizan los registros de los pacientes, se logró notar que el centro médico realiza los registros de manera computarizada. Sin embargo, se notó que en ocasiones el personal encargado
para estas funciones abandonan sus puestos de trabajo, dando acceso libre al sistema computarizado donde realizan esta tarea, lo cual es una falta grave de seguridad e integridad de los datos de los pacientes, ya que cualquier persona puede pasar y tener acceso a estos sistemas donde se almacenan la información de los pacientes, sus consultas, su información médica, su información bancaria, inclusive llega a estar almacenada información personal como dirección, edad, peso, condición de salud, etcétera, etcétera, etcétera. También se encontró que a pesar de desconocer cómo es que se realiza la protección de los datos para evitar ataques cibernéticos, se comentó que quienes se encargan de esta tarea están completamente capacitados a pesar de no haber presentado posibles ataques cibernéticos dentro de este centro, y que se establecen pruebas y capacitación constante en cada punto de la contratación del dicho personal encargado. Además, hay que tener ciertas consideraciones, ya que al pertenecer a una empresa de salud pública, la clínica analizada debe tener constante intercambio de información con la institución administradora, siendo que esta es la encargada de la implementación de los sistemas. Además, se encontró que el sistema que están utilizando está desactualizado. Utilizan un sistema operativo que el cual ya no tiene mantenimiento hoy en día. Además de que el control de los medicamentos inclusive es realizado de forma tradicional y no convencional, en ocasiones no sistemática, ya que las salidas de estos hacia los pacientes en ocasiones no están registradas de forma constante. Solamente la entrada de los medicamentos es la que es registrada, el cuánto medicamento se tiene, más no a cuántos pacientes se les recetó lo mismo, a cuántos pacientes se les recetó tal, y así. No se tiene un control de la salida del medicamento, solamente de su entrada. Además, no todo el personal tiene acceso a la información de los pacientes. Muchos de estos solo se encargan de la distribución y aplicación de medicamentos, por lo cual no todo el personal tiene conocimiento sobre la información de los pacientes, lo cual por un lado está bien porque se da a entender que no tienen conocimiento sobre ningún paciente, ellos solo están ahí para poder atender la necesidad o el servicio que estos prestan. Sin embargo, estos pueden saber algún tipo de información y no tener ningún protocolo para evitar que ésta sea divulgada. Además, al analizar la información recabada por parte de la investigación, se pudo obtener información relevante sobre las posibles causas generales. Entre estas causas se encuentra el uso de software desactualizado, el cual vimos que ya ocurre hoy en día, o que es incompatible en dado caso, en la gestión de la información coordinada por los hospitales. Los casos analizados inclusive nos arrojaron que las zonas más afectadas han sido Estados Unidos y Europa. Y los ataques más conocidos han sido de tipo ransomware, donde se denota que ha habido ataques directos al centro médico y no tanto con los pacientes. Las razones pueden variar, han ocurrido desde que un ataque afectó la disponibilidad de poder prestar el servicio, que inclusive un ataque llegó a costar $4,000 millones por recuperación, siendo 5 ataques en menos de una semana, que inclusive en Francia hubo un apagón informático de cerca de 120 hospitales del país, lo cual llega a denotar resultados catastróficos. Además, se logró de encontrar a partir de un estudio aplicado por Armis que el ataque más conocido de estos es el denominado ransomware WannaCry, donde han habido 103 países afectados por este fenómeno, más de 145,000 dispositivos comprometidos y que han habido al menos 3,500 ataques exitosos por hora en todo el mundo, donde el 22% de los proveedores de Internet ISP tienen clientes afectados por este fenómeno, lo que nos da a entender que el ransomware se está expandiendo, y se está expandiendo peligrosamente, lo cual puede llegar a afectar de manera más catastrófica de lo que ya lo he hecho. Esta investigación nos permitió encontrar diversos casos en los cuales han habido infecciones masivas de dispositivos. En Estados Unidos se demostró que en 2019 hubo infección de dispositivos electrónicos enfocados a la atención de los pacientes. Estos eran desfibriladores y cerca de 456,000 pacientes tuvieron que actualizar dichos dispositivos para poder evitar problemas con este. Ok, ¿qué se puede concluir de todo esto? Analizando los resultados obtenidos, se determina que existe una constante falta de capacitación al personal médico para poder utilizar las nuevas tecnologías y además administrar la información de manera eficiente, siendo que es el personal entonces el que le da acceso a los atacantes de poder hacer lo suyo con la información que roban de los hospitales. Sí, obviamente entra en consideración que estos manejan un sistema desactualizado.
pero se entiende que la principal causa es el desconocimiento del personal médico. De acuerdo con una encuesta inclusive realizada por la empresa Aon, la cual es la encuesta global de riesgos del 2017, el crimen cibernético era el sexto factor que generaba mayor preocupación entre los miembros del sector salud a nivel global, proyectándose a futuro como el tercer riesgo con mayor relevancia. Además, según un informe del Instituto SANS, que está conformado por expertos en materia de seguridad informática, se encontró que en el 2015 se detectaron 50.000 ataques dañinos contra organizaciones dedicadas al sector salud, donde 375 fueron exitosos, confirmando que los delincuentes cibernéticos han puesto sus ojos en la industria de la salud y que a pesar de que se traten de implementar medidas para poder rastrear al atacante, estos no se van a detener, porque ya tienen los ojos puestos en una industria que saben que necesitan estar al día, que necesitan estar en total disponibilidad y que si les secuestran los datos, estos van a buscar la manera más rápida, no la más correcta, pero sí la más rápida de poder recuperar esos datos y el acceso a estos, la cual es pagando el rescate, obviamente. Por lo cual, aunque se implementen técnicas de honeypot para poder rastrear el origen del ataque, estas no van a ser funcionales si no se logra dar una capacitación al personal y una actualización al sistema, lo cual es el verdadero problema. ¿Qué pasa con estas medidas que se recomiendan? Que se dicen que no accedas a correos electrónicos y todo eso. ¿Puede llegar a funcionar? Sí, claro, pero se necesita atacar el problema desde la raíz. Si se realizan medidas para el rastreo y todo eso que se comentaba, estas no se pueden intensificar. Estas solo van a ocurrir en el momento, se van a llevar a cabo en el momento en el que ocurre un ataque, pero no van a prevenir que ocurra un ataque. Y ese es el principal problema, el que no se puede prevenir algo. Se sabe que puede ocurrir, sí, pero no se está preparado para evitarlo. Inclusive la Interpol, para evitar futuros ataques de ransomware, determinó ciertas recomendaciones, las cuales son el no abrir correos o descargar software que no sea de una fuente confiable, el que no cliquear en enlaces ni abrir archivos adjuntos de correos electrónicos que no se esperaban recibir, el proteger los sistemas de correo electrónico para protegerse del correo no deseado que pudiera estar infectado. Además, efectuar copias de seguridad de manera constante, asegurarse de tener actualizados los antivirus y utilizar contraseñas sólidas y únicas para los sistemas, pero estas no son las soluciones como tal. Estas pudieran evitar un poco el ataque, donde el personal médico no tenga nada que ver. Sin embargo, se van a seguir encontrando puertas y debilidades que pueda tener el sistema para que el atacante pueda acceder. ¿Cuáles serían las potenciales medidas de defensa entonces? Atacar el problema desde raíz. Si el problema se determinó que era la negligencia médica, entonces comenzar por la capacitación y mayor preparación para el personal médico para poder atender estas emergencias. El tener inclusive un plan de emergencia de que una vez que ocurre el ataque de algún tipo, poder seguir actuando, poder seguir ejerciendo el servicio. Ya que esto fue lo que provocó la muerte de la señora en Alemania. Esto provocó que no se le pudiera dar un servicio, que ella en un estado grave tuviera que ser trasladada a otro hospital y en el traslado fue cuando falleció. Entonces ese es el problema. El problema es que no se está preparando muy bien al personal para poder atender esta información. Inclusive que se encuentren más vulnerabilidades, que son errores al fin y al cabo de diseño durante la implementación, por lo cual se debe de tener también constante actualización en los sistemas. Hoy en día hay sistemas que rigen hospitales que se encuentran trabajando con sistemas operativos totalmente obsoletos hoy en día, que no reciben mantenimiento de ningún tipo. Y aún así es lo que administra un hospital. Entonces esos son los problemas los cuales deberían ser atendidos. Muchas gracias.